Chicos, en el fondo el propósito de este café virtual principalmente es poder completar aquello que no pudimos ver. Y hay tres, cuatro temas que no profundizamos por tiempo. Son hartos temas, sí, sin duda. Pero me interesa para efectos principalmente de los trabajos de la unidad 2 poder avanzar en algunas cosas. Entre ellos principalmente temas vimos comportamiento organizacional y vimos cómo podíamos intervenir principalmente a nivel de las variables independientes que revisamos. Eso está en la PPT y guía de alguna manera el cómo poder generar esas intervenciones. Eso es uno de los trabajos que tienen que hacer y por lo tanto cómo estructurar la intervención desde allí. Ahí la recomendación sin duda es tomar en consideración no solo lo que revisamos en este ramo, sino también aquellos conocimientos que ustedes ya tienen de otros ramos y que pueden ser aplicados sin duda, entendiendo el conocimiento que podemos tener de las personas o de la interacción de los grupos. Grupo es otro de los temas que vamos a abordar porque también dice relación con uno de los trabajos que tienen que realizar y que es más bien un ensayo en relación al tema de grupo. Por lo tanto, vamos a profundizar sobre qué son los grupos, cómo se conforman y un poco las etapas del desarrollo, que es lo importante. Y eso lo vamos a vincular también con el tema del liderazgo. Principalmente, si bien desde la perspectiva del liderazgo vamos a tener una mirada un poco focalizada, porque en el fondo dentro de lo que de los distintos modelos teóricos de liderazgo tendríamos que hacer una revisión que nos da casi para una clase completa y más. Entonces, hacer un foco principalmente con aquella mirada que me interesa que puedan tomar como elementos de análisis del liderazgo dentro de lo que se genera eh, dentro de los grupos. ¿Okay? Y lo último que nos está faltando principalmente es el tema de cultura, ¿no? Que si bien algo fuimos conversando durante la revisión que hicimos en clase, eh, es importante tener una mirada de cultura un poquito más, si bien es una temática que vamos a volver a abordar en el ramo siguiente de desarrollo desde una perspectiva distinta, un poco desde la perspectiva más bien del cambio cultural, de los cambios culturales que se producen en las organizaciones, pero es importante tener una primera aproximación. Lo que sí, y esto, si bien pueden profundizar ustedes, me parece que el modelo que plantea Mintzberg con respecto a las estructuras organizacionales es importante tenerlo. Yo creo que todos están familiarizados o han estado familiarizados con los famosos organigramas o cómo se estructuran las organizaciones. Hay distintas formas de organizar una organización, de cómo estructurarla, cómo darle forma. No obstante, si se recuerdan, yo les dije que la estructura era algo que dependía de la estrategia, que lo primero que las organizaciones establecen son las estrategias, cuáles son los grandes objetivos que persiguen, su visión, su misión, hacia dónde van. Y esa estrategia es la que va a definir de alguna manera cómo se va a estructurar. Ahora, pese a eso, igual logramos identificar dentro de las estructuras organizacionales en general estos cinco áreas o partes fundamentales de la estructura. Siempre nos vamos a encontrar con una cúpula estratégica, donde en general va a estar asociada a las funciones de dirección, a las definiciones estratégicas de la organización, a las posiciones directivas superiores de la organización. Va a haber un núcleo de operación que va a estar focalizado en el quehacer. Si estamos hablando de empresas productivas, sin duda, en la producción, en una planta, en la operación misma, si estamos hablando de una empresa de servicios, la operación que se requiere para generar o poder brindar el servicio que se quiere, es la línea de contacto de alguna manera con el producto, la línea de contacto con el servicio. Si estamos hablando, por ejemplo, pensemos en un FP, o sea, todo el contacto de los ejecutivos de atención, básicamente, van a estar asociados al núcleo de operación. Ese núcleo de operación generalmente tiene una supervisión y esa supervisión muchas veces está
bajo el alero de una gerencia de operaciones, una gerencia de producción, una gerencia de servicio, etcétera. Ese nivel de supervisión intermedio, que en el fondo lo que hace es asegurarse que el trabajo operativo se ejecute de buena forma y poder enfrentar frente a posibles demandas o dificultades, resolver, destrabar, generar soluciones a pequeños problemas que pueden ir generándose en la operación, es lo que nos referimos a la línea media. La línea media es un nivel gerencial, de supervisión, de intermedia, va a depender un poco del tipo de organización. Cuanto más grande, obviamente, probablemente vamos a estar hablando de niveles de gerencia media o subgerencia. En organizaciones más pequeñas vamos a estar hablando de jefaturas o, por ejemplo, como ocurre en la construcción, lo típico son los capataces en la construcción, donde es una línea intermedia de supervisión del trabajo operativo. Y con eso ya tenemos tres grandes áreas de la estructura organizacional, pero nos vamos a encontrar también con la tecnoestructura, que es un área principalmente de apoyo también, así como hablamos de otra área que es el staff de apoyo, pero la tecnoestructura está asociada a todos los aspectos tecnológicos, de comunicación, asociados a la infraestructura también o a la mantención. En el sector público se habla muchas veces de servicios generales, que en el fondo dan el soporte para que la organización pueda operar y pueda funcionar. Y esa tecnoestructura es un área principalmente de apoyo, pero también se diferencia el staff de apoyo, que son todas aquellas áreas de la organización que de alguna manera brindan apoyo a la operación de una empresa productiva o a la operación de una empresa de servicio, como por ejemplo las áreas de gestión de personas, de recursos humanos, las áreas de administración y finanzas, las áreas de control de gestión, las áreas incluso de tecnologías de la información y comunicación, las TICs, también son áreas de apoyo. Son áreas de apoyo porque en general, si bien se toman decisiones dentro de estas áreas, esas decisiones están restringidas a ese ámbito. Más bien son áreas de apoyo en términos de que asesoran a la cúpula estratégica o a la línea media para la toma de decisiones que tiene relación con las temáticas. Pensemos en el área de gestión de personas o de recursos humanos, es un área que asesora a la línea media y a la cúpula estratégica en materias de administración y gestión de personas. Por lo tanto, en esa línea está asesorando y siempre hacemos una distinción cuando hablamos de estructura. Esto viene de la administración, que es en el fondo cuáles son responsabilidades de línea y cuáles son responsabilidades staff. Las responsabilidades de línea son aquellas que toman decisiones en relación a administración del negocio. Ya pensemos principalmente de producción o de servicios, que toman las decisiones en relación a los temas estratégicos, a los planes operativos incluso. Y las áreas de staff principalmente son áreas de asesoría, son áreas de apoyo y de soporte para que el resto de la organización pueda operar. Por ejemplo, un área de administración dedicada principalmente a soporte a temas de infraestructura o, por ejemplo, los temas de seguridad o temas asociados a la alimentación del personal. Esas son áreas de soporte, son áreas de staff. Y con eso tenemos la base de la estructura. Ahora, esto, como ustedes pueden ver, pueden revisar después en la presentación, no me quiero detener mucho en esto para no quitarle mucho tiempo. Demos un segundito. Eh, Tenemos que, dependiendo de la era industrial a la que nos refiramos, tenemos distintos tipos de estructuras. Evidentemente, en una era industrial clásica tenemos una estructura mucho más mecanicista, distintos niveles, mucho más piramidal, más jerarquizada. En una estructura, en una era industrial neoclásica, surge el modelo de lo que son las matrices o las estructuras matriciales, que en el fondo lo que establecen son estructuras un poquito más costosas en términos de la operación, porque requieren muchas veces de una dualidad de mando. Hay un jefe que supervisa administrativamente el trabajo, pero al mismo tiempo hay otra jefatura o gerencia que supervisa desde la perspectiva funcional. Surgió como una necesidad de dar respuesta, por ejemplo, cuando en una organización surgían distintas unidades de negocio. Entonces, si bien hay una estructura base que se replicaba
frente a cada una de estas unidades de negocio, también había un área, por ejemplo, de administración y finanzas que era común a todas las áreas, o un área de gestión de personas. ¿Alguien está preguntando algo o alguien quiere entrar? Ahí estamos, perfecto. Y también tenemos el otro modelo que ya en la era de la información, donde tenemos un diseño mucho más orgánico, hay muchas más interacciones, estructuras mucho más aplanadas, mucho más horizontales, donde en el fondo se generan muchos ámbitos de autonomía y desempeños, digamos, donde en el fondo esto se permite generar mucha mayor flexibilidad en la interacción y en la toma de decisiones. Y estos son tipos de estructuras típicas de Google, típicas de Microsoft, son estructuras mucho más aplanadas, mucho más horizontales. Con esto, y después para que profundicen solamente cómo estructurar, hablamos del análisis de la estructura. No quiero entrar en este momento, revísenlo, está bastante claro. Temas que debemos considerar para poder generar estructuras organizacionales, que dice relación con los tramos de control, la cadena de mando, el nivel de centralización de la organización, el grado de especialización que quiere tener una organización y la formalidad estructural. Esos son 5 elementos que están descritos a continuación. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Si no hay dudas. Profesor, la última estructura que mencionó sería como una estructura redárquica. Sí, efectivamente, es una variación dentro de lo que es el diseño orgánico estructural, ¿ya? Porque de alguna manera establece una infinidad de redes de conexiones, ¿ya? Que establecen mucho más flexibilidad en las comunicaciones, en la interacción, en la toma de decisiones, facilita la generación de, por ejemplo, fuerzas de tarea, task forces, como se habla generalmente en el ámbito organizacional, generar task forces para, obviamente, desarrollar un proyecto determinado, y eso significa que en algún momento alguien asume el liderazgo de ese proyecto, en otro momento asume otra persona, y permite entonces esa interacción mucho más fluida y flexible. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Ok, quiero irme, sí, me voy a ir a grupo primero. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver el grupo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de grupo, aquí algunas definiciones, principalmente algunos elementos que es importante tener en claro. ¿Qué es el grupo? Los grupos son un elemento central en la vida de las personas. Sabemos que el trabajo es un medio donde en el fondo, acuérdense de las funciones que revisamos, las funciones positivas del trabajo, es un medio de interacción, de desarrollo de interacción social fundamental. Por lo tanto, es un elemento clave en la vida de las personas, especialmente cuando se trata de grupos primarios, sin duda la familia, pero también el resto de los grupos a los que pertenecen las personas y se integran por necesidad, obviamente, de desarrollarse de manera social. Para comprender el comportamiento de los individuos es fundamental entender el grupo, cómo se relacionan, cómo interactúan. Algunos de los comportamientos sociales más propios del ámbito de los grupos y que son procesos que nos interesan desde la perspectiva organizacional dicen relación con el liderazgo, el poder, la influencia. Son temas que están muy vinculados a las dinámicas de los grupos y son procesos típicos, así como la motivación, así como la comunicación, también son procesos típicos de interacción a nivel organizacional y lo mismo dentro del grupo. El grupo es el contexto en el que se construye y manifiesta una parte importante de nuestro comportamiento. El grupo entonces es una fuente de refuerzo de conductas, de refuerzo en términos de hay modeling, hay aprendizaje social, hay una serie de elementos que ustedes pueden considerar desde el aprendizaje que se da en el contexto de los grupos. Ahora, ¿qué vamos a entender por grupo? Básicamente, dos o más individuos que interactúan, que son interdependientes, se influyen mutuamente y se reúnen para lograr objetivos particulares. ¿Les suena esta definición? ¿Les suena algo? Es muy similar a lo que definimos como
Por lo tanto, un grupo también lo podemos mirar como un sistema abierto donde interactúa un sistema abierto social, donde hay interacción, hay interdependencia entre los miembros del grupo y que se reúnen con un objetivo particular. El grupo es más que la suma de la perspectiva sistémica, entonces el grupo es más que la suma de las personas que lo conforman, considerando la relación que se da entre ellas. ¿Mm? Eso teniendo como definición de lo que es el grupo. Y distinguimos dos tipos de grupos, los grupos formales, que pueden ser temporales o permanentes, y son definidos por las organizaciones para desarrollar tareas específicas. La posición ocupada por las personas está claramente definida. Pertenece el grupo que pertenece a la unidad tanto, el grupo que pertenece a, a, al departamento X, a la división, a la gerencia, etcétera. Esos son grupos formales definidos y estructuralmente de ahí dependen obviamente esa formalidad. Por otro lado, tenemos los grupos informales, que tienen un papel fundamental dentro de las organizaciones. Están constituidos por personas que se reúnen dentro de una organización por razones que no tienen que ver necesariamente con ella, con los propósitos, objetivos de la organización, y generalmente están motivados por necesidades más bien de contacto social, a nivel horizontal, vertical o mixto, o sea que se puede generar una mezcla, obviamente. Estos grupos informales pasan a ser fundamentales en términos de la generación de influencia dentro de la organización. Muchas veces un grupo informal puede generar, contribuir y favorecer el logro de ciertos objetivos formales de la organización. Los grandes objetivos, el grupo formal puede estar. No obstante, también estos grupos informales pueden surgir dentro de estos grupos formales cierta contraposición a los objetivos. Y ahí es donde tenemos conflictos entre la organización y los grupos informales muchas veces que es necesario resolver. Ahora, ahí un poco lo que hablábamos, creo que en la clase de ustedes hablábamos directamente de la dificultad del manejo de los grupos informales y el temor que muchas veces le tienen la estructura formal, le tiene a la generación de grupos informales. Es importante que pueden ser fuente de contribución, de apoyo positiva absolutamente al logro de los objetivos de la organización, siempre y cuando sean bien canalizadas las necesidades de aquellas, de las personas que conforman estos grupos informales. ¿Una pregunta o algo? Surgió, Valentina Sí, levantó la yo, profe, es que no Súper. sé si estoy en lo correcto, pero me acordé de cuando en clases se habló de los sindicatos. No sé si a eso Sí. se hace referencia a los grupos informales. Lo que pasa es que los sindicatos son grupos formales para todos los efectos, porque tienen una personalidad jurídica, tienen un estatuto, están definidos, tienen una directiva, por lo tanto hay una formalidad. No obstante, cuando no existe esa formalidad, un sindicato propiamente tal, conformado, muchas veces las agrupaciones de personas, cuando lo que hablábamos en clases, si se recuerda, era de qué pasaba cuando las empresas no querían que se formaran sindicatos. Ahora, por naturaleza las personas se agrupan porque tienen intereses comunes en distintos temas. Y uno de esos intereses puede ser, obviamente, mejorar las condiciones de trabajo. Y cuando esos intereses parten desde la informalidad, pueden ser vistos por la organización muchas veces como una amenaza. Entonces, obviamente, desde la perspectiva los sindicatos previo a que un grupo se conforme formalmente como sindicato, porque es un grupo formal, ya que establece una interacción formal con la organización, previo a la conformación del sindicato podríamos suponer que hay un grupo informal que está a la base. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay intereses comunes que los unen y los ponen a plantear sus necesidades de alguna manera en la organización. Cuando logran conformarse como sindicatos, ya dejan de ser grupos formales y informales, perdón, y pasan a ser un grupo formal, porque tienen una estructura, una personalidad jurídica, tienen un estatuto formal, se guían por una forma de operar, establecen una relación formal con la organización. ¿Okay? Esa podría ser la diferencia, pero sí tiene relación con lo que estabas planteando. Ahora, grupos informales podría ser incluso hasta un club deportivo, o sea, organización más que un club deportivo, o sea, juntarse un grupo a desarrollar actividades deportivas
puede surgir desde una informal. ¿Cuándo se le da la formalidad? Cuando en el fondo la organización reconoce la necesidad de satisfacer esas necesidades de las personas, de desarrollar actividades deportivas y le da una estructura. Entonces genera un club deportivo de la organización. Eso ya es formal, pero previo a lo anterior, obviamente, es la informalidad. Ahora, ¿qué pasa dentro de los grupos formales? Los grupos informales dentro de la organización suelen reunirse para convocar o reunir básicamente estas necesidades de las personas, necesidades o intereses comunes. Entonces estas necesidades o intereses comunes surgen de alguna manera y buscan ser satisfechos y muchas veces no necesariamente se mantienen en su calidad de informales porque no necesariamente llegan a plantear una demanda a la organización para que satisfaga esa necesidad, sino que el simple hecho de mantenerse reunidos podría ser, no sé, supongamos una organización donde hay un grupo de personas que tienen mascotas, ¿ya? Y que se reúnen y generan actividades relacionadas para sus mascotas. Eso es un grupo formal. Y pese a que de alguna manera quizás no tiene una incidencia directa sobre los objetivos organizacionales, a la organización también le puede ser funcional, considerando que en la medida que las personas se integran en intereses comunes, pueden generar obviamente esa cohesión grupal que contribuye muchas veces a el cumplimiento de objetivos sí formales de la organización. Entonces, no, no le tenemos que tener ni tirria a los grupos informales, ni tampoco decir fomentémoslos. Simplemente, si surgen, es porque hay una necesidad de emerger como grupos informales y ahí hay que ver de qué manera se canalizan esas necesidades. Y si la organización está de acuerdo, obviamente, y considera que esto suma o puede favorecer, obviamente, el logro de los objetivos organizacionales, puede darle, estimularlo, promoverlo y dar espacio para que se fomenten estos grupos informales. Distinto es el tema de lo que hablábamos del sindicato, que obviamente hay organizaciones donde, si bien el aspecto legal dice que vivimos en un país donde hay libertad sindical y una serie de aspectos, pero sabemos que eso es sumamente relativo, depende mucho de esa interacción que se establece entre la cúpula de una organización, muchas veces los dueños de los propietarios y obviamente el temor o la amenaza que puede significar establecer una vinculación con organizaciones sindicales. ¿Okay? Ahora, aparte de esta identificación de los grupos y la importancia que pueden tener, no solo, siempre tenemos que tener esa doble mirada. Los grupos informales pueden contribuir, pero también pueden ser, obviamente, generar alguna eh, contrademanda a la organización y dificultar el logro de los objetivos. Entonces, en ese sentido, siempre hay que estar mirando la constitución de los grupos, aquellos formales, cómo se constituyen, cómo se conforman y cómo se constituyen y conforman también los grupos informales, para qué se conforman, cuál es el propósito que tienen y si contribuyen o no a los objetivos de la organización. Uno de los temas importantes a tener en consideración, bueno, dentro de las funciones, Shane reconoce principalmente que obviamente el grupo formal tiende más bien a tener un propósito, alcanzar un objetivo, una tarea, cumplir una tarea compleja y que en el fondo requiere de esta agrupación, reunión de personas con características a veces similares, a veces distintas. Es una instancia también para generar nuevas ideas y soluciones creativas, o sea, por lo tanto, estimula la creatividad, la innovación y también tiene funciones de coordinación y vinculación entre áreas, que se contacten personas, que se formen grupos, permite mejor interacción entre distintas áreas, la resolución de problemas entre distintas áreas, facilitar la implementación de decisiones complejas y también es un medio de socialización y entrenamiento, de transmisión de muchos de los aspectos importantes que deben ser generados, adiestrados, entrenados o incluso inducidos. Acuérdense, el proceso de inducción dentro de la organización es un proceso netamente de socialización y por lo tanto permite el aprendizaje, transmitir
y que las personas aprendan, obviamente no solo las tareas, sino que también el cómo, muchas veces aspectos culturales, como vamos a ver posteriormente. Es importante en ese contexto entender las características de cómo se desarrollan los grupos. Aquí hay un cuadrito que nos permite ver las 4 etapas que, en este caso, Alcover de la Era define. Algunos autores definen 5, pero en general nos podemos encontrar perfectamente con estas 4 etapas que nos van a permitir entender cómo van a evolucionar. Esto es sumamente dinámico y eso sí es importante. Esto no quiere decir que cuando un grupo quiere conformarse va a decir, ok, ahora nos conformamos y seguimos las siguientes etapas. Generalmente los grupos siguen estas etapas hasta que llegan a un desempeño eficaz, un desempeño básicamente estándar o deseado, pero parte en algún momento un grupo se conforma. Supongamos un objetivo, queremos un proyecto que desarrollar, estamos en una organización y nos reunimos personas de distintos departamentos para desarrollar un proyecto. Se conforma el grupo. Esa formación inicial básicamente está mucho más cargada de estructuración, es un comportamiento mucho más estructural, hay una voluntad de reunirnos, hay una voluntad de definir ciertos objetivos comunes por los cuales nos estamos reuniendo. Ahora, si ustedes ven el eje básicamente de comportamiento social, el principio, ¿qué nos pasa cuando formamos parte de un grupo? Estamos, como nos sentimos atraídos, nos sentimos entusiasmados, queremos conocer quiénes van a formar el grupo, queremos de alguna manera aportar con nuestras ideas, plantear nuestros puntos de vista. Por lo tanto, hay más bien una disposición positiva, una actitud positiva hacia la formación. Si bien es estructural, es bastante formal eh, y obviamente no nos conocemos, no sabemos qué es, por lo tanto hay una instancia inicial de función donde el comportamiento social es más bajo. ¿Por qué? Porque requiere darse a conocer, que las personas se conozcan, quién va a conformar este grupo. Una vez que las personas empiezan a conocerse, empiezan a surgir las dificultades. ¿Por qué? Porque somos distintos. Todos pensamos distintos, tenemos ideas distintas, a veces similares con algunos, pero muy disímiles con otros. Entonces, requerimos de alguna manera empezar a ajustar y se plantea francamente situaciones de conflicto. La tendencia de muchos grupos es que al llegar a conflicto, prefieren muchas veces desarmarse y hasta ahí llegó el grupo. Y efectivamente eso no permite que el grupo se desarrolle, que crezca y que obviamente avance o se conforme propiamente tal como grupo. Por lo tanto, pasar por una segunda etapa, que aquí habla en el cuadrito, habla de ajuste, pero más bien llamamos una etapa de conflicto, es natural, es esperable, es deseable que todo grupo inicialmente, porque enfrentar y abordar las diferencias, las discrepancias, los puntos de vista distintos que pueden tener las personas es lo que permite llegar a una instancia en la cual se puedan poner de acuerdo, reflexionar en relación a esos puntos de vista y ver de qué manera en conjunto pueden ir limando esas asperezas que permitan avanzar al grupo en su desarrollo. Entonces, si bien tenemos una primera instancia donde está mucho más entusiasmado, la segunda etapa es una instancia donde muchas veces también se toma distancia porque no se sabe o muchas veces no se cuentan con las herramientas para enfrentar adecuadamente la situación de conflicto. Ahora, pasada la etapa de conflicto, establecidos los acuerdos, los puntos, los beneficios, aquellos aspectos que nos benefician a las partes involucradas dentro del grupo, obviamente tenemos que salir del conflicto. ¿Y cómo salimos del conflicto? Poniéndonos de acuerdo. Poniéndonos de acuerdo cómo vamos a funcionar, de qué manera vamos a operar y poniéndonos de acuerdo y estableciendo en el fondo cuáles son esas normas de funcionamiento que nos van a permitir salir de la situación de conflictos, de dificultades, de problemas y poder avanzar al logro de nuestros objetivos, por la razón por la cual nos conformamos como grupo.
Una vez que se establecen estas normas, empiezan a ver las primeras luces de buenos resultados, porque en el fondo operar de manera normativa y de manera estandarizada empieza a generar estos acuerdos y empiezan a fluir de mejor manera y se empiezan a lograr mejores resultados. En ese ámbito, obviamente, tenemos un comportamiento social importante, como veíamos, tanto a nivel de conflicto como a nivel de establecimiento de normas, porque se requiere de que nos pongamos de acuerdo, se requiere que haya mucha interacción. En cambio, en la formación estamos todavía mucho más light en ese sentido y mucha más estructuración. Una vez que empezamos a ver las luces de los primeros resultados por aquellas normas en las cuales nos pusimos, normas de operación, de funcionamiento, que nos pusimos de acuerdo, tenemos entonces empezamos a ver este desempeño exitoso, eficaz del grupo. Y el grupo empieza a iterar sobre esas prácticas positivas que le permite alcanzar los resultados que busca. Entonces, empieza a tener este desempeño eficaz, que es la etapa 4, donde obviamente tenemos un bajo nivel de estructuración, porque el equipo o el grupo de alguna manera empieza a generar mucha más confianza en sí mismo como grupo y por lo tanto aquellos que se pusieron de acuerdo, aquellos resultados exitosos iniciales que empezaron a detectar empiezan a repetirse, a replicarse y por lo tanto empieza a haber una percepción, una autopercepción del grupo de efectividad y de eficacia en el desempeño de los objetivos que se plantearon y alcanzan los resultados. Muchas veces llegar a esa instancia implica la finalización del grupo. Alcover de la era lo plantea en esos términos y habla de una, por eso les decía, una quinta etapa que es la finalización. En otros casos esto está asociado a básicamente a mantenerse en el tiempo. Ahora, entendamos que este ciclo, que si bien lo planteamos en estos términos, estas 4 o 5 etapas, eh, es mucho más complejo porque es muy dinámico. Los grupos no es que se conformen, se entran en conflicto, generan normas, se desarrollan, sino que en el fondo aquí las personas entran y salen de los grupos. Hay gente que se va de una organización, que renuncia, o es gente desvinculada y cambian las personas, cambian los integrantes del grupo y eso significa que se empiezan a generar estas mismas etapas, deben volver a vivirse, deben volverse a generar esta situación. Entendiendo este ciclo de vida natural de los y de los equipos nos permite de alguna manera saber de que permanentemente nos estamos, al observar el cómo funciona un grupo de trabajo, saber cómo está, en qué etapa está funcionando y qué tareas debe desarrollar para avanzar a la etapa siguiente. ¿Okay? En esto no sé si tienen alguna duda, es importante tenerlo porque ahora vamos a ver cómo esto se relaciona con liderazgo, porque evidentemente el papel que asumen los líderes en la generación y en el desarrollo de los grupos es fundamental. ¿Mm? ¿Alguna pregunta sobre el grupo? ¿Les queda claro este avance, esta dificultad, esta complejidad del dinamismo propio de los grupos que pasan naturalmente por todas estas etapas, pero muchas veces esto no se da de una manera programada o secuencial tan evidente, sino que muchas veces hay que ir avanzando. Y el papel del líder en el desarrollo del grupo es fundamental. Valentina, diga. Profe, sigo sin entender mucho a lo que este autor en específico se refiere a la finalización del grupo. Es el término, cuando, a ver, los grupos son como los individuos. Nacen, se desarrollan y mueren. Hay veces, suponte, para que te hagas una idea, nos juntamos porque la gerencia general decidió que un miembro de cada grupo se hiciera cargo, formara parte de un grupo, de un equipo o un grupo de trabajo orientado a mejorar las condiciones de calidad del servicio. ¿Ya? Entonces se genera ese grupo puntualmente para establecer ciertas formas de operar y de funcionar y de mejorar las condiciones de trabajo. Se genera el grupo en forma, se elige un representante de cada departamento de la organización que conforma este grupo. Esos representantes se ubican, claro, se conocen, trabajan en la misma empresa, pero no han trabajado juntos. Por lo tanto, en ese momento se conforma el grupo. Esos tienen que
aprender a trabajar juntos, empiezan a haber discrepancias, empiezan a generarse acuerdos, una vez que enfrentan los conflictos, generan acuerdos, se ponen de acuerdo en las normas de cómo van a operar para llegar a sus resultados y empiezan a ver los buenos resultados. Una vez que lograron el objetivo, finaliza el grupo, ya no tiene un objetivo por el cual sostenerse. O Por lo sea, va a tanto, depender del objetivo. depende, claro, una vez que se cumplió, lo menos que el mismo grupo defina un nuevo objetivo, no tiene sentido que se mantenga, que se sustente en el tiempo. Por lo tanto, cumplió el objetivo, se terminó. Ahora, esa no es la realidad de los grupos, por ejemplo, porque cuando tenemos un grupo formal, los integrantes de un departamento, su jefatura, los integrantes de ese departamento básicamente pasan sin duda por esto, pero eso es muy dinámico. Entra una persona, sale otra, cambia, renuncia, cambió la jefatura y eso cambió la dinámica del grupo en general. Y eso el grupo va a tener muchas veces que volver a vivir muchas de estas etapas en forma cíclica y reiterativa, porque cada vez va a tener que ir enfrentando nuevos desafíos, nuevos objetivos y va a tener que en algún momento sí finalizar. Y la finalización básicamente piénsala en ese tipo de ejemplo que te di. Ahora, habitualmente en un departamento más bien puede estar asociado o lo puedes definir como lo quieras observar. Tú puedes definir que vas a observar el desempeño del grupo, entonces ver los resultados de ese grupo o ese departamento en un periodo de un año y para todos los efectos ahí finalizó el cumplimiento. Ya se cumplió un año, están los resultados y por lo tanto tú puedes hacer un corte y dar finalización. Pero en ese sentido, no es una finalización permanente o que siempre tiene que haber un cierre. Muchas veces los equipos, piensa cuando hablamos, ustedes van a ver o en algún momento, para quienes se interesen en esta temática, van a ver lo que es el desarrollo de los equipos de alto desempeño. Y el desarrollo de equipos de alto desempeño muchas veces considera que esto cada vez tiene que ir mejorando y optimizando el desempeño de los grupos. Entonces, ahí no hay una finalización propiamente tal, sino que en el fondo se van desarrollando ciertas destrezas y habilidades del grupo que permiten, obviamente, lograr cada vez un desempeño más eficaz. ¿Mm? Pero está sumamente relacionado y por eso a continuación quiero llevarlos al tema del liderazgo, porque estas etapas que vemos acá de formación, ajuste, normas, desempeño, van a estar, requieren muchas veces que el líder asuma un papel distinto en cada una de estas etapas. Y para eso nos va a llevar un poco el revisar el concepto, la temática del liderazgo, entender que el liderazgo no es un liderazgo único, peculiar o característico o definido por un solo estilo, sino que muchas veces parte de lo que buscamos en el liderazgo es la flexibilidad y la capacidad de ajustar y de adaptar los estilos a las circunstancias. Y por lo tanto, de ahí viene todo el desarrollo de los modelos y las teorías situacionales, que es la que vamos a revisar. O sea, dependiendo de la situación, el contexto que requiera asumir el líder de un grupo, va a tener que ajustar su estilo de liderazgo. ¿Okay? Entonces, revisemos, aprovechemos a mirar entonces esta temática del liderazgo. Esto es una parte, como les dije, nos da para una clase gigante de liderazgo. Esto hay modelos, hay enfoques teóricos que vienen. Piensen que el liderazgo surgió inicialmente, había una concepción que el líder nace. Las primeras teorías del liderazgo en general planteaban que los líderes nacían, y esto estaba asociado principalmente a características más bien antropomórficas, físicas de las personas que detentaban las posiciones de liderazgo. Después surge una serie de modelos y teorías donde en contraposición al modelo de que el líder nace, dicen totalmente lo contrario y se van al otro extremo y dicen, no, el líder se forma, por lo tanto, un proceso importante de aprendizaje en el liderazgo y surge una serie de modelos y teorías de liderazgo enfocadas a que el líder se hace, o sea, se construye, se desarrolla.
Y después surge frente a la necesidad de adaptar, de esta flexibilidad que se requiere de los líderes, porque no siempre dan resultados los líderes en las mismas, las condiciones, las circunstancias cambian, las condiciones que enfrentaban estos líderes cambiaban y por lo tanto requerían un ajuste. Y ese ajuste entonces surgen todos los modelos de las teorías situacionales del liderazgo. Y es lo que más ha estado vigente, si bien hay muchos modelos y hay muchos enfoques teóricos en los cuales pueden profundizar. El modelo que vamos a revisar de Hersey y Blanchard, que es el modelo de la teoría situacional del liderazgo, nos permite entender cómo se ajusta esto a esta evolución y desarrollo de los grupos o de los equipos. El liderazgo en sí, como definición, siempre vamos a entender el liderazgo como la capacidad de influir a otros y apoyarles para que trabajen con entusiasmo en el logro de los objetivos. Esa es la definición básica. En este caso, Davis y Newton lo definen de esta manera, pero siempre cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de la capacidad de influir en otros, para que hagan algo que nos proponemos, algún objetivo, alguna meta. Aspectos a tener en cuenta: el liderazgo es distinto de poder. Siempre es importante distinguir que no necesariamente tener poder, el poder más bien se asocia a lo formal, al tener la capacidad de dominar un cierto ámbito, pero de manera formal, y el líder necesariamente tiene no tiene, porque puede tenerla como no puede. A veces podemos tener un líder que tiene poder, o una persona que tiene poder que tiene liderazgo, pero pudiera tener una persona que tiene liderazgo y no tiene poder. Ya nos podemos enfrentar a esa situación. Siempre es importante reconocer, así revisamos, identificamos los grupos formales y los grupos informales. También es importante poder reconocer la importancia del liderazgo formal, que va a estar asociado a una posición prescrita, definida dentro de la estructura de una organización, versus el liderazgo formal, que es aquel liderazgo que va a emerger de manera espontánea por las características, por las circunstancias, y muchas veces está asociado, sin duda, a aspectos y características personales, particulares de la personalidad de quienes detentan ese liderazgo informal. Ahí vamos a tener que tener claridad con respecto a los distintos estilos, la forma de actuar del líder, es importante tenerlo en cuenta. Existen distintos modelos y estilos, como ya lo veíamos. La valoración de las habilidades blandas y relacionales pasa a ser hoy día un tema fundamental. Se habla del líder carismático y un líder más bien transformacional, un líder que genera desarrollo, que acompaña el desarrollo de las personas con las que trabaja. Bien. Aspectos importantes a tener en cuenta: el líder es capaz de generar confianza en sus colaboradores. Por lo tanto, la palabra confianza, y esto es importante, chicos, lo vamos a ver a propósito de la última unidad, porque ¿qué pasa cuando no generamos confianza en las personas? Cuando no tenemos confianza en las personas, generamos desconfianza, y la desconfianza está asociada a aspectos más bien psicopatológicos dentro del trabajo que vamos a profundizar. Esto como lo dejo con un pequeño paréntesis, pero para tener claro, siempre el líder es capaz de generar confianza en sus colaboradores. El líder, se habla en general de un líder auténtico que tiene una gran capacidad de comunicación, que ha desarrollado habilidades de empatía, que establece una comunicación más bien asertiva, que establece con claridad lo que requiere, que estimula y reconoce el trabajo bien hecho y que conoce a sus colaboradores, distingue las fortalezas y debilidades, así como distingue las distintas personas que trabajan con él. Es capaz de reconocer las diferencias individuales y tratarlas de manera equitativa. Acá hay un tema importante de analizar que dice relación con la amplitud y adaptabilidad del estilo de liderazgo. ¿Qué tan capaz el líder es de adaptarse a las circunstancias, adaptar su estilo de liderazgo a las circunstancias, o simplemente concentrarse en una forma de operar de manera previa? Entonces ahí nos encontramos generalmente cuando analizamos el liderazgo, lo vamos a ver el liderazgo más bien el comportamiento del líder orientado a la tarea, que está orientado más bien al logro de objetivos, o el líder orientado a un comportamiento de la relación, orientado a la relación. Vamos a analizar esa doble dimensión en general de los líderes. Un líder que se orienta, tiene una baja, por ejemplo, en la primera matriz, donde aparece
este círculo en el cuadrante superior izquierdo, habla de un bajo comportamiento a la tarea y un alto comportamiento a la relación. Ahí generalmente nos encontramos los psicólogos, cuando asumimos posiciones de liderazgo. Tendemos a favorecer mucho el ámbito de las relaciones y enfocar muchas veces de manera mucho más distante de las tareas. Eso está hablando de un ámbito reducido, de una amplitud reducida, de una baja adaptabilidad del líder que se concentra en una circunstancia o de manera predominante, porque es más, se acerca mucho más a las características propias de quien detenta esa posición de liderazgo. No obstante, cuando el líder es capaz de ampliar su estilo de liderazgo y lograr una mayor adaptabilidad a las circunstancias, es que nos vemos entonces en el siguiente matriz, donde vemos básicamente que el ámbito en el cual se desarrolla el líder más bien es un ámbito que puede moverse ampliamente entre el comportamiento a la tarea o el comportamiento a la relación, dependiendo de las circunstancias a las que se ve enfrentado. Si tenemos, por ejemplo, un líder que tiene que resolver ante una situación de emergencia, tiene que resolver un trabajo y requiere de que su equipo ejecute la tarea de manera ordenada, rápida, oportuna, evidentemente su estilo va a estar mucho más centrado en la tarea y probablemente más bajo en la relación. Eso significa, como vamos a ver a continuación, un estilo mucho más directivo, un estilo donde el líder va a asumir una posición mucho más autoritaria, mucho más directiva. ¿Por qué? Porque se requiere mayor control para ejecutar la tarea en los plazos, probablemente si la situación es de mayor emergencia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos generando, por ejemplo, viene fin de año y hay la necesidad o se genera más espacio en las organizaciones para compartir socialmente y generar una relación mucho más liviana y poder dar espacio para que las personas se conozcan? Entonces, obviamente, baja el comportamiento orientado a la tarea y aumenta el comportamiento orientado a la relación. El líder lo que hace es modificar su estilo de liderazgo, adaptarlo a las circunstancias y poder, obviamente, jugar de manera más adaptativa a las circunstancias que tiene que enfrentar. Entonces, siempre es importante mirar la amplitud con que se enfrenta, así como hay personas que permanentemente actúan de manera instructiva o autoritaria, o personas que tienen más facilidad para actuar de manera más participativa, democrática, que abren espacios para escuchar a sus colaboradores en forma permanente. Pero no siempre las circunstancias ameritan que ese estilo sea el estilo más funcional para enfrentar la situación que se está abordando. ¿Mm? Acá uno de los temas importantes a tener en consideración desde esta perspectiva del liderazgo situacional, entonces, es la efectividad del liderazgo se ve influida por tres variables. Por un lado, las características del líder. Por otro lado, la importancia de considerar quiénes son sus colaboradores, las personas que dirige. Y finalmente, la situación a la que va a enfrentarse. ¿Mm? Y el modelo básicamente que les compartía, que les decía de Hersey y Blanchard, lo que plantea es, obviamente, tenemos en uno de los ejes la tarea y en otro de los ejes la relación. Cuanto más orientado a la tarea y bajo a la relación, nos vamos a enfrentar a un estilo mucho más directivo, más enfocado en la autoridad, enfocado en un estilo más incluso autocrático, donde muchas veces el líder lo que hace es presentar o mostrarse, que está mostrando, dar espacio para conocer lo que está pensando o cómo va a tomar las decisiones, pero quien en definitiva toma las decisiones es él. Tiene mucho que ver esto del estilo de liderazgo con la toma de decisión. Un estilo más directivo significa actuar de manera mucho más controlada, más autoritaria, más directiva para tomar las decisiones. Cuando la tarea obviamente sigue siendo importante, pero también es importante tener en consideración la relación, porque no podemos permanentemente estar en una relación directiva, porque eso desgasta la relación del líder
con sus colaboradores. Entonces hablamos de un líder más bien persuasivo, que es capaz de convencer y de influir y de ganar credibilidad, pero para eso tiene que invertir, obviamente, en la relación con sus colaboradores y por lo tanto se torna persuasivo en la medida que, si bien se enfoca a la tarea, también abre espacios para desarrollar la relación con sus colaboradores. Cuando ya estamos, cambian las circunstancias y evidentemente podemos bajar la presión de tener que alcanzar resultados asociados a la tarea, podemos enfocarnos mucho más en la relación y abrir espacios de participación y por lo tanto el líder se torna mucho más participativo, da espacios para opinar, recoge las ideas y necesidades de sus colaboradores y por lo tanto tiene un enfoque mucho más abierto hacia la relación. Y cuando ya tenemos generamos esos espacios, acuérdense que hablábamos de la confianza, cuando tenemos ese espacio de confianza entre el líder y sus colaboradores, obviamente hablamos de un estilo más delegativo. ¿Por qué? Porque el líder ya no se centra ni en la tarea ni se centra en la acción porque tiene confianza que sus colaboradores están en condiciones de desarrollar. Esto está relacionado fuertemente con el grado, como lo vamos a ver, con el grado de madurez de los colaboradores. Por eso vemos también, no solo vemos las características del líder, cómo debe cambiar dependiendo de las circunstancias, sino que también es importante analizar las características de sus colaboradores. Y esto ahí lo relacionamos entonces con el trabajo de grupo, con el desarrollo del grupo. Cuando el grupo está conformándose, evidentemente el líder de ese grupo debe asumir un rol bastante más directivo. ¿Para qué? Para que se ordenen, para que se pongan en conjunto a trabajar en pos de un objetivo. Una vez que surgen los conflictos, también requiere entre directivo y persuasivo, porque requiere conducir el grupo a la resolución de conflictos, enfrentar los conflictos, abordarlos, hablar sobre los conflictos, las diferencias, las discrepancias que hay entre las personas para que se vayan limando asperezas y superar esa etapa de conflicto. Una vez que ya las personas empiezan a ponerse de acuerdo de cómo podemos funcionar de buena forma y establecer normas normas de operación, de funcionamiento del grupo, entonces podemos tener un espacio de mayor participación donde todos opinan cuáles son las mejores formas que tenemos de operar en conjuntos como grupo. Y una vez que logramos esa confianza o esa seguridad en el desempeño que hemos alcanzado, una vez que empezamos a ver los buenos resultados del grupo, el líder puede asumir entonces una posición mucho más delegativa porque ya hay confianza, hay desarrollo, hay madurez, hay aprendizaje por parte del grupo. Entonces se da cuenta que el papel que va a desempeñar el líder en el desarrollo del grupo es fundamental, pero para eso tiene que entender también esta posibilidad de ir cambiando o adaptando su estilo de liderazgo a las circunstancias que va a enfrentar. A continuación, básicamente lo que hace aquí es la descripción, muestra un poco la descripción de los distintos estilos. Tenemos un estilo directivo, supervisa de cerca, da instrucciones, el líder define el qué, cuándo, cómo y dónde. La comunicación verbal es casi unilateral, va de parte del líder. Cuando asume un rol persuasivo, es un líder que más bien explica al seguidor la decisión del líder ya tomada, aclara las ventajas de cumplir con lo que se le pide, se permite la comunicación bilateral, pero no la toma de decisiones. Aquí es mucho más autocrático. El estilo más autocrático es el típico líder que en el fondo, si bien abre espacios para contar, les cuenta lo que van a hacer, trata de estimularlos, de persuadirlos, de convencerlos, pero en el fondo la decisión no es una decisión compartida, es una decisión tomada por el líder. A medida que avanzamos entonces y ganamos esa confianza en nuestros colaboradores, el líder, y en circunstancias en las que el espacio o la tarea le permite focalizarse más en la relación, aparece este líder más participativo, que el líder y el seguidor en interacción toman las decisiones, planifican estrategias en conjunto, la comunicación es más bien bilateral, de ida y vuelta, ¿no? Y ya cuando existe ese desarrollo de confianza, hablamos de este estilo más delegativo, donde el líder ve al seguidor como un colaborador, confía en él, tanto en la toma de decisiones como en la planificación de estrategias para lograr los resultados. Ahora, como les dije, hay una variable, aquí tenemos que considerar la variable, como les dije, la variable que lo planteamos acá, las características del líder,
¿ya? Cómo va cambiando de un estilo a otro, la persona del colaborador, y ahí la variable madurez juega un- juega un papel fundamental, porque no es lo mismo el papel que juega el líder o el rol que debe asumir el líder cuando su equipo recién se está conformando, cuando no hay confianza entre las personas, cuando surgen conflictos. Evidentemente debe asumir un rol mucho más directivo, mucho más de instrucción, para que evidentemente las personas aprendan más encima, estar más encima de las personas, preocuparse de enseñarles para que aprendan las tareas y desempeñen de buena manera lo que tienen que realizar. Una vez que van desarrollando mayor confianza y las personas van madurando y aprendiendo, obviamente ese estilo de liderazgo también va modificándose y adaptándose a las circunstancias. Personas con más confianza en sí mismos, que tienen mayor aprendizaje, mayor madurez laboral, obviamente requieren de un estilo, habitualmente un estilo menos directivo, más delegativo o participativo. Entonces, estos tres elementos tenemos que tenerlos en cuenta cuando estamos hablando del liderazgo y ese contexto entenderlo también como parte clave para el desarrollo de los grupos. O sea, entender los estilos de liderazgo para relacionarlo con este desarrollo de los grupos es fundamental, porque en este desarrollo, en estas distintas etapas del grupo, también vamos viendo cómo se requiere de distintos estilos de liderazgo y que el líder vaya adaptando su estilo de liderazgo a las circunstancias que va enfrentando. ¿Okay? Y con eso terminamos el tema de grupo y liderazgo que me interesaba para efectos del trabajo, del ensayo que tienen que realizar. Y finalmente, lo último que quiero es plantearles con respecto al tema de cultura, que no alcanzamos a verlo, pero si bien lo hablamos para efecto, cuando hablamos del concepto de hombre como parte de lo que caracteriza, define una organización y que forma parte de su cultura, y que también influye directamente en la definición de las estrategias, porque las estrategias de una organización, si bien pueden estar definidas por los intereses de los dueños, por los intereses de los altos directivos de una organización, tienen que tomar en consideración aquellos aspectos valóricos, supuestos, creencias que están a la base. Cuando hablamos entonces de cultura organizacional, estamos hablando del conjunto de supuestos, creencias y valores y normas que comparten los miembros de una organización. En general, se caracteriza por ser algo intangible, distintiva, intangible porque no es algo que podamos plasmar, no es algo que podamos declarar explícitamente a través de un, no sé, un póster o un cuadro, o no está plasmado en ninguna parte, simplemente es algo que no visualizamos, no vemos de manera explícita. En ese sentido, distintiva y única porque es propia y característica de esa organización y no de otra. Es muy difícil que nos encontremos con dos organizaciones que tienen una cultura idéntica. Es estable, en general se mantiene en el tiempo y si cambia solo hace de manera lenta. Y ahí es cuando lo abordamos, lo vamos a abordar posteriormente en el ámbito del desarrollo organizacional, porque no quiere decir que la cultura no se pueda cambiar, la cultura se puede cambiar, pero siempre tenemos que tener claro que si queremos o nos vemos enfrentados a la necesidad de hacer un cambio cultural, este cambio en general es lento. Como les dije, es más implícita que explícita, o sea, en general hay muchas cosas que se dan por supuestas, es simbólica, hay representaciones de las creencias y valores subyacentes, no son explícitos en ese sentido, hay mucho de imagen asociado muchas veces a la cultura, son aceptadas por las personas sin más, sin cuestionamiento. ¿Por qué? Porque es la cultura propia de esa organización. Sin duda que es reflejo de los altos directivos, porque como veíamos, la importancia de esta filosofía, esta concepción de hombre que maneja la propiedad muchas veces de una organización o los altos directivos, influye de alguna manera en la conformación de la cultura y en estos supuestos o aspectos valóricos de los altos directivos. Es de fuerza variable porque va a cambiar, muchas veces no siempre tiene la misma fuerza dentro, en todas partes de la organización, y puede ser de toda la organización o puede haber dentro de la misma organización su cultura. Supongamos dentro del área de marketing hay una
subcultura propia con características particulares y que está más bien asociada. Aquí podemos considerar que aspectos importantes a tener en cuenta dentro de la cultura también es el liderazgo, porque los estilos de liderazgo van demarcando muchas veces estos aspectos que son implícitos, pero que están asociados muchas veces a las características del líder o las características del grupo que lo conforman. Y ningún tipo de cultura es mejor que otro. No hay una cultura buena o cultura mala. La cultura es la cultura que tiene esta organización por las características propias, por los aspectos valóricos, supuestos, creencias, normas que existen, las prácticas, por ejemplo, las prácticas de gestión de personas. Cuando nosotros vamos a una organización y queremos conocer su cultura, en general podemos mirar y podemos sentir, podemos entrevistar, sin duda, pero es más fácil que vivamos lo que puede ser una cultura de la forma como el resto funciona, cómo opera, como lo que visualizamos, las imágenes. Desde esa perspectiva es importante tener, y aquí les voy a compartir, me voy a saltar una diapo, pero es importante analizar estos aspectos. Y Chain plantea que en el fondo tenemos estos tres niveles relacionados con la cultura organizacional. Un elemento central relacionado principalmente con las suposiciones básicas o subyacentes, que son estos supuestos básicos que están profundamente arraigados en la cultura y se experimentan como un comportamiento autoevidente e inconsciente, no son explicitados, ya las suposiciones son difíciles de reconocer, son aspectos valóricos, es este concepto de hombre, por ejemplo, que se vive, que se vivencia dentro de una organización. Ya en una capa sobre estas suposiciones encontramos con los valores adoptados, que se trata de normas y valores o roles de conducta, cómo se expresa la organización, cómo se expresa en la organización las estrategias, objetivos, filosofías, cómo se hace pública, cómo se comunica, cómo se transmite. Esos son los valores adoptados. Cuando, por ejemplo, nos encontramos en una organización que se publica, por ejemplo, estos son los valores organizacionales. Esos son valores adoptados porque son valores declarados explícitamente, pero también son parte de la cultura. Y sin duda tenemos la capa exterior de esta cebolla que, como se ha definido, que incluye los artefactos y símbolos asociados a las organizaciones. Estos artefactos marcan la superficie de una organización, son los elementos visibles de una empresa como los logotipos, la arquitectura, la estructura, los procesos, la vestimenta corporativa, la imagen en general, todos los aspectos de imagen de una organización está reflejando el branding de una organización, lo que es la marca, muchas veces está reflejando aspectos de la cultura en este nivel dentro de esta cebolla que describimos. Entonces, en la práctica, los tres niveles del modelo de cultura organizacional se representan a veces como este modelo de cebolla, ya que se basa en diferentes capas. La capa exterior es bastante fácil de adaptar y fácil de cambiar. Se cambia la imagen, se cambia la estructura, la arquitectura, etc. Cuanto más profunda es la capa, más difícil se vuelve para ajustarla. Profundamente incrustada en el núcleo de la cebolla encontramos los supuestos. El supuesto de hombre en general es difícil que vaya a cambiar, o si cambia puede cambiar muy, muy poquito. Alrededor del núcleo encontramos los valores, después los objetos y símbolos se pueden encontrar en las capas externas de la cebolla y estos pueden cambiar más fácilmente. ¿Ya? Esto como temática de cultura, y yo diría que con esto me doy por satisfecho de completar lo que faltaba. Yo no sé si hay algo de lo que conversamos, para darles unos minutos, si tienen alguna duda o no entienden nada. También es válido. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no hay dudas, No, profe, ya no, todo claro. buenísimo, buenísimo. Chicos, si no tienen dudas, yo espero que esto les haya aclarado un poquito más la película de lo que vimos en la clase, haya completado, hay temas de la unidad 1 y temas de la unidad 2, que es importante tener en consideración para los desafíos que tienen dentro de esta unidad, ¿ya? Así que cualquier duda que tengan, ni un problema, me pueden mandar consultas a través de correo o a través de la misma plataforma
y yo sé que estoy en deuda con el trabajo de la primera unidad, pero estoy en proceso. Así que espero, ojalá durante este fin de semana más tardar, dejarles subidas las notas de ese trabajo. ¿Ya? Así que muchas gracias por su atención, chicos. Gracias, Que les profe. haya servido a ustedes. Gracias a usted, profe. Y aprovechen el tema de la grabación, si lo tienen grabado, a ustedes ven si se lo transmiten entre ustedes o me lo comparten para poder compartirlo con todos. ¿Ya? Sí. Ya. Gracias por la disposición, profe. No, por nada, ustedes. Gracias. Muy bien. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, gracias.